Bien, ahora vamos a empezar con esta parte de lo que es ecuaciones diferenciales exactas y esto es muy importante para la parte de integrales de segunda especie porque en ocasiones puede haber algunas integrales súper complicadas y con esto se puede reducir a algo muy sencillo, ¿ya? Pero bueno, ¿de qué nos sirve hablar de ecuaciones diferenciales si no hablamos primeramente de qué es una ecuación diferencial? ¿Ya? Una ecuación diferencial. Ya. Ahora, una ecuación diferencial, por ejemplo, puede tener esta forma. ¿Ya? Es un ejemplo nomás. Es solo un ejemplo. Más 7y menos 8y igual a cero. Ya. Ahora, esto es como un pequeño adelanto de ecuaciones diferenciales que ustedes van a ver. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial. La incógnita acá es función. Una función que puede depender de x, y, de x o t, no hay problema, digamos, x al cuadrado, digamos un ejemplo. Por ejemplo, al estar resolviendo esta ecuación diferencial, podemos decir al resolver la ecuación diferencial, se está hallando la función incógnita, ¿ya? Se halla la función incógnita. Ahora, ¿cómo sería esta función incógnita? Si vemos, esta función incógnita es una y que depende de x, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo al resolver una ecuación diferencial. Estamos hallando la función incógnita. Si por ejemplo esto no fuera t cuadrado, sino digamos, yo qué sé, seno de t, estaríamos hallando una y que depende de t. Eso quiere decir, esa idea sigue, ¿vale? Y estas ecuaciones diferenciales exactas, por si acaso, siguen un determinado, bueno, siguen un determinado orden, se podría decir, en el cual justamente cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales de primer orden, estas lo van a ver de la siguiente manera, ¿ya? Y pues vamos a ir a lo que es una ecuación diferencial de primer orden. No vamos a ver los otros métodos, digamos, cuando es la función homogénea, la isóbara, método de Riccati, bueno, nada de eso, ¿ya? Pero estamos ahorita viendo lo básico. Una ecuación diferencial de primer orden generalmente tiene esta forma. M de xy diferencial de x más n xy diferencial de y igual a cero. Esta es la forma de una ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? A ver, un ratito, alguien quiere entrar. Ah, vamos. Ya, ahora sí. Esta es la forma de una ecuación diferencial de primer orden, ¿ya? Y aquí puede haber hartos casos, como les decía, para resolver, pero a lo que nosotros nos interesa son las ecuaciones diferenciales exactas. En una ecuación diferencial exacta se va a cumplir lo siguiente, que la derivada parcial de m respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Si se cumple esta condición en una ecuación diferencial que tiene esta forma, esta de acá, que estoy subrayando en verde, decimos que va a ser exacta. Si no se cumple esta condición, no es exacta. Y se reduce exacta con otros métodos, con lo que es factor integrante y todo eso, lo cual ahorita no nos interesa. ¿Ya? No nos interesa eso, para nada. Y bueno, vamos a empezar con dos métodos, ¿ya? En esta parte de lo que son ecuaciones diferenciales exactas, hay dos formas, ¿ya? Uno es la forma larga y uno es la forma corta. Voy a enseñarles lo que es la forma, por así decirlo, larga y corta. No me hago problema en eso. Pero lo que yo les recomiendo en el examen y en lo que es ecuaciones diferenciales, cuando vean ecuaciones diferenciales reducibles exactas, es que lo hagan de la forma corta, no de la forma larga, ¿ya? Ahorita vamos a ver primero la forma larga y luego la forma corta.
Si les pidieran la forma larga, digamos, más adelante, la forma corta pueden usarlo para ver si su resultado está bien, ¿vale? Y pues vamos a continuar en todo esto haciendo un ejercicio, ¿ya? Haciendo la forma larga, lo cual me dice que es x por y entre raíz de x al cuadrado más 1 más 2 veces xy menos y entre x, todo esto por el diferencial de x más raíz de x al cuadrado más 1 más x al cuadrado menos logaritmo de x, diferencial de y. Vale. En esta parte, lo que me interesa es saber si esta ecuación diferencial es exacta, ¿vale? Si nos damos cuenta, tiene esta forma, ¿verdad? Todo esto de acá que está acompañando al diferencial sería m de xy y todo este otro que está multiplicando al diferencial de y sería n de x y. Lo que tenemos que nosotros probar para saber si es exacta es que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Y eso podemos hacer. Siempre se va a hacer esto para ecuaciones diferenciales exactas. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque esto de ecuaciones diferenciales exactas no lo van a ver en ecuas. Directamente van a ver ecuaciones reducibles exactas, asumiendo que ya saben exactas. ¿Vale? Entonces, para comprobar tenemos que probar esta igualdad. Vamos a derivar entonces m respecto a y. Entonces tendríamos lo siguiente. Si derivamos respecto a y tendríamos x entre raíz de x al cuadrado más 1 más 2 veces x y menos 1 entre x. Listo. Ahora tendríamos que hallar la derivada parcial de n respecto a x. Y vamos a hacerlo en el otro miembro. Si derivamos esto respecto a x, tendríamos un medio de la raíz de x al cuadrado más 1. Como es por regla de la cadena, sería la derivada de todo esto, que sería 2 veces x. Listo, derivamos el otro, sería más 2 veces x, derivada del logaritmo menos 1 entre x. Y ahora, si nos damos cuenta, si comparamos ambos miembros, todo del miembro izquierdo y de la parte derecha, podemos ver claramente que se cumple la igualdad, ¿verdad? Entonces diríamos que esta ecuación diferencial es exacta. Ya. Ahora, como es exacta, como les había dicho, una ecuación diferencial, ¿qué tenemos que hacer? Al estar resolviendo, estamos hallando la función incógnita. Entonces, en este caso, tendríamos que hallar la función y en función x. Pero generalmente las funciones en ecuaciones diferenciales se les van a presentar de forma implícita, no siempre de forma explícita, o sea, como se dice, despejada la variable y, no siempre. Ya, entonces ahora vamos a proceder a integrar esta ecuación. Ya. Ahora, lo primero que vamos a hacer, ya, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, va a ser integrar, integrar a m de xy o n de xy, ya, podemos integrar a cualquiera de estos, ya, pero generalmente va a ser de preferencia al más fácil de integrar. Ya, ahora, ¿cómo es esto? Algunos dirán, ¿cómo es esta parte? Ya. Ahora, al integrar, podemos integrar esto m o n, ¿ya? Al integrar m, tenemos que integrar respecto de x, dejando constante y, ¿ya? Si integramos m, eso dense cuenta. A m, o sea, a m le está acompañando el diferencial de x. Si integramos m, tendríamos que integrar respecto de x, dejando constante a y. Si hacemos el otro caso,
En este caso, n, a n, ¿quién le está acompañando? El diferencial de y. Si integramos n, tendríamos que integrar respecto a y, pero dejar constante x, ¿vale? Esa es la idea en esta parte. Podemos integrar respecto a cualquiera de los dos, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Podemos elegir, digamos, la opción m de xy. Si integramos, si integramos esto, vamos a tener una función, bueno, que se denomina función potencial, ¿ya? Que va a ser de la siguiente manera. Integral de m de xy, diferencial de x, más una constante que dependa de y. ¿Por qué es esto? Porque justamente al integrar m en función x estamos dejando a y constante. O sea, sale como una constante y no la integramos, solo integramos a x. Por ejemplo, este caso sería si nosotros integramos respecto a x dejando constante a y, ¿vale? Esta forma va a tener si integramos m respecto a x dejando y constante. Podemos tener también el otro caso, que n integremos respecto a y. Igual vamos a tener la misma función potencial, pero ahora n vamos a integrar respecto a y, manteniendo a x constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Integramos a n respecto de y dejamos a todo x constante. ¿Ya? Ahora, por esa razón se pone una constante que depende de x en este caso, porque estamos dejando a x constante. Un momento que alguien quería entrar. Ah, ya, así. Ya. Entonces, este caso es para cuando nosotros estamos integrando respecto, respecto a y, dejando constante, constante a x. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, para el caso de m de xy, tendríamos lo siguiente. Tendríamos para el caso del ejercicio sería integral de m. En este caso sería, a ver, voy a copiarlo lo mismo. Esta función de acá, está acá. Si integramos para el caso del ejercicio sería toda esa función y tendría que haber una constante que depende de y, ¿vale? Listo. Ahora, si es el otro caso, para el otro caso que tenemos acá, si integramos a n respecto a y, sería la otra función ya que estaríamos integrando, ¿vale? La otra función. Y tendría la siguiente forma. O sea, igual lo mismo, la función potencial, ¿vale? Y justamente esto ya lo integramos respecto a y. Todo esto respecto a y. Pero tiene que haber, como les decía, una constante que depende de x, porque estamos integrando respecto a y constante. Ya. Ahora, de estas dos opciones que tengo acá, esta de acá y esta de acá, ¿cuál es más fácil integrar? A ver, yo les pregunto, ¿esto será más fácil integrar respecto de x o esto será más fácil integrar respecto de y? Por eso les decía, al integrar respecto a x y, tenemos que hacerlo de preferencia al más fácil de integrar. En estos dos casos, para este caso y en este que estoy integrando a m respecto a x, o en este caso a n respecto a y, ¿cuál es más fácil de integrar? Esto de acá será algo sencillo, más o menos, ¿no? Veo aquí igual, pero un poquito más largo, ¿sí o no? Pero este es más sencillo. ¿Por qué? Acá tengo todo x. Acá, ¿qué estoy haciendo con n de x y? Estoy integrando respecto a y.
y dejando a x constante. Entonces este es el más fácil de integrar. ¿Por qué? Todo esto sería constante y saldría de la integral. ¿Sí o no? En este caso tendría que ir uno por uno e integrar respecto a x, ¿verdad? En este caso este es el más fácil. Eso es lo que dice el enunciado. De preferencia al más fácil de integrar. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a integrar respecto a y, a n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir f es igual a qué. Todo esto sale de la integral y tendríamos raíz de x al cuadrado más 1 más x al cuadrado menos logaritmo de x, integral del diferencial de y más la constante c. Si hacemos eso, acá que vamos a tener integral de y directamente, ¿no? De diferencial de y. Si repartimos la y que vamos a tener x al cuadrado más 1 por y más x al cuadrado por y menos y logaritmo natural de x más una constante que depende de x. Listo, ya hemos hecho eso, ya hemos integrado, ¿ya? Pero ahora, si nos damos cuenta, tenemos una incógnita. Esa incógnita es la constante. Sea que integremos respecto a x o respecto a y, vamos a tener esa constante que dependa ya sea de y o de x, que va a ser una incógnita, ¿vale? Vamos a tenerlo como una incógnita. Entonces, para este caso, vamos a hacer algo, ¿ya? Nosotros, como segundo paso, vamos a hacer algo. Vamos a derivar parcialmente, parcialmente la función obtenida, en este caso la función obtenida sería f, la función obtenida respecto a la variable que fue constante. Para el caso que hemos utilizado en el cual hemos integrado respecto a y, la variable que ha permanecido constante ha sido x, ¿verdad? ¿Y esto para qué vamos a hacer? Para hallar la constante, ¿ya? ¿Y esto ahora de dónde viene? Ya. Ahora, vamos a partir de la ecuación, de la forma de una ecuación diferencial de primer orden, la cual es m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Ahora, en este caso, esto de acá se lo puedes representar como derivada parcial de f respecto de x y esto de acá como la derivada parcial de f respecto a y. Tal que esto queda derivada parcial de f respecto a x diferencial de x más derivada parcial de f respecto a y diferencial de y igual a 0. Y esto parte de acá les debe sonar de algo, ¿verdad? Esto de acá les debe sonar de algo. Y es el diferencial total justamente, ¿verdad? El diferencial total de una función f, ¿verdad? Pero que está igualado a 0. Ahora, justamente de estas derivadas parciales es lo que sale de la ecuación, o bueno, la condición de derivada, no, de ecuación diferencial exacta, porque si esto derivo esta función respecto a x y respecto a y luego a la otra, sabemos que las cruzadas, de las derivadas parciales cruzadas son iguales, ¿verdad? Entonces de ahí sale esa parte, ¿ya? Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Justamente de esto, porque toda esta parte es m de xy y todo esto es n de xy, ¿verdad? Si derivo respecto a eso, vamos a ver que las cruzadas son iguales y de ahí sale esa parte, ¿ya? Pero de esta definición de acá, que, que está de amarillo, es por lo cual hacemos este segundo paso, derivar o sea, parcialmente la función obtenida respecto a la variable que fue constante. Como ha sido en este caso la variable constante x, esta f tenemos que derivar parcialmente respecto a x.
Y bueno, vamos a continuar. Si quieren pueden sacarle ahorita una captura, aunque esto ya lo van a tener ahorita lo van a tener en el Classroom, no se preocupen de eso. Si quieren ahorita saquen una captura para ir tal vez copiándolo, no lo sé. A ver, les doy unos menos de un minuto, a ver. Sáquenle captura si pueden, porque esto igual lo van a tener, así que no se preocupen. Ya, bien, yo creo que tal vez ya le han sacado la captura. Entonces vamos a continuar. Ya, bien. Esto voy a copiarlo al otro lado. Y listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que derivar esto respecto a la variable no usada. En este caso ha sido x, ¿verdad? Entonces voy a derivar respecto a f respecto a x. Si derivo f respecto a x, ¿qué voy a tener? Voy a tener y, ¿no? Y está siendo constante, entonces tendría 2 veces raíz de x al cuadrado más 1 por lo que está adentro, que sería 2 veces x. Esto con esto se va. Acá derivo respecto a x y tendría 2 veces xy menos y entre x más la derivada de esa constante. Veamos que esta derivada, o mejor dicho, esta constante depende de x. Entonces, si derivo sería c'. Listo, eso tengo que hacer, ¿vale? Ahora, como tercer paso, esto es el método largo, tengo que igualar, tengo que igualar la derivada parcial, la derivada parcial hallada con la función no usada, entre comillas. Ahora, ¿cómo es esto de función no usada? Nosotros hemos usado, para este caso, n, mejor dicho, de xy. Hemos integrado respecto a y. No hemos usado m. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es usar esta función, m de xy. O sea, esta derivada parcial que hemos hallado acá, que es f de derivada parcial respecto de x, tenemos que igualarlo, esto, con la función no usada. Y la función no usada ha sido m de x, y. Entonces eso tenemos que igualar n de x, y. Para este caso ha sido m de x, y. Listo. Ahora, entonces, vamos a igualar. Derivada parcial de f respecto a x es x por y entre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más 2 veces xy menos xy entre x más c' de x igual a qué? La función m de xy. Y eso justamente es todo esto, ¿verdad? Que lo voy a copiar para no volver a copiar, aunque es lo mismo que esto. Es lo mismo. No. A ver, aquí, esto. Puta madre. A ver, esto aquí. Ya está. Listo, hemos igualado. Entonces ahora, ¿para qué estamos haciendo esto? Para hallar la constante. Eso hacemos, todo esto, hacemos para hallar la constante. Y vemos que acá la constante, la derivada de la constante que había sido 0. Todo este procedimiento de acá es justamente para hallar la constante. ¿Vale? Cuando tenemos esto ahora tenemos que integrar. ¿Vale? Pero eso lo vamos a poner como cuarto paso. Vamos a decir acá integrar la constante, constante y reemplazar en
la función hallada. En este caso, la función hallada es la función f, ¿verdad? La función potencial que se denomina en ocasiones, muchas ocasiones. Si integramos esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una c de x entre comillas, pero integral de 0 justamente va a ser 0. ¿Por qué? La derivada de una función en la cual es una constante que se va a tener 0. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos f en la función original que hemos hallado anteriormente. Esta f mayúscula, sería f igual a qué. Era justamente, lo voy a copiar al otro lado. No, ahí nomás. Ya, era, porque si no se va a hacer un lío. Y por la raíz de x al cuadrado más 1. Luego era más x al cuadrado por y menos y logaritmo de x más una constante. ¿Ya? Listo. Esta sería la función incógnita, se podría decir entre comillas. ¿Ya? Ahora, de esta forma que estamos viendo acá, digamos que entrar algo así en el examen final, una ecuación diferencial exacta. De esta forma sería para lo que es más 102 o cálculo 2, ¿vale? Para la parte de lo que es más 207, que es ecuaciones diferenciales, f va a valer 0 por si acaso. ¿Ya? F va a valer 0. Esto, bueno, lo van a ver después, su docente les va a explicar por qué esta parte, pero lo que nos interesa es esto. Ya en Mat 102, esta función f o función potencial que le llaman algunos. ¿Ya? Bien, de esta manera es como se resuelve una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Que no es nada complicado, ¿vale? Y esto de acá que hemos visto es justamente, vamos a ponerlo acá, el método largo. ¿Ya? Es el método largo. Bien, ahora también tenemos nosotros otro, que es el método corto, el cual yo les recomiendo muchísimo, ¿ya? Generalmente tal vez les van a pedir el método largo, ¿ya? Pero yo les recomiendo siempre el corto. Este corto, si les piden el largo, les va a servir para lo que es comprobar la veracidad de la respuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Ver si está bien lo que han hecho, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto va a servir para comprobar la veracidad de la respuesta obtenida por el método largo. Método largo. Ya. Ahora, ¿cómo es esto? Es lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Es lo mismo. O sea, es esta misma cosa, ¿ya? A ver, un ratito, con recortes lo voy a hacer. A ver, un momento. Data recortes. Ya. Voy a copiar la misma ecuación diferencial. A ver, igual a 0. Ya, listo. Bien, esta parte, olvídense de esto, no es método largo por si acaso, esto nada que ver. Olvídense de esta parte. Pero, ahora, ¿cómo es esto? A toda esta ecuación, chicos, en el método corto, vamos a integrar a cada uno de ellos. ¿Ya? Para esta parte, que es m de xy, vamos a integrar respecto a x, dejando a y constante. ¿Ya? Y a este otro, que es n de xy, vamos a integrar respecto a y
dejando a x constante. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por el diferencial. ¿Ya? El diferencial. En este caso integraríamos respecto a x y en este caso respecto a y. Para este primer caso integramos respecto a x dejando a y constante y para este caso integramos respecto a y dejando a x constante. Lo que nos queda ahora es solamente, como se diría, repartir las integrales. Entonces, ¿qué tendríamos? Como estamos integrando respecto a x, saldría y tendríamos integral de x entre raíz de x al cuadrado más 1 más saldría la y tendríamos integral de 2 veces x diferencial de x, repartimos también el diferencial, menos la y saldría e integraríamos acá respecto a x, ¿vale? Ahora, integramos respecto a y el otro, entonces tendríamos para el otro caso, sale lo que es todas esas funciones de x, que sería raíz de x al cuadrado más 1, y tendríamos la integral del diferencial de y. Para el otro saldría la x al cuadrado y tendríamos integral de diferencial de y el otro menos el logaritmo de x saldría y entonces tendríamos integral del diferencial de y. Integral de 0 sabemos que es la constante. Ya está. Entonces al integrar tenemos que hacer estas 6 integrales fácilmente. Acá si hacemos, ¿qué tendríamos? Tendríamos y raíz de x al cuadrado más 1. En este caso, para acá tendríamos x al cuadrado por y acá menos y logaritmo natural de x. Ya. Ahora, en este caso, siempre vamos a mantener los paréntesis que se estaba teniendo para el diferencial de x y para el diferencial de y. No vamos a sacarlo de esos paréntesis para nada cuando integremos, ¿vale? Toda esa función que depende de n y que está con paréntesis, está acompañando al diferencial, y la otra función n que está en paréntesis y siendo multiplicada por el diferencial de y, no vamos a tocar los paréntesis, ¿ya? Hasta terminar de integrar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente vamos a hacer algo. Acá vamos a integrar lo otro, ¿vale? Respecto a y tendríamos todo eso por y más x al cuadrado por y menos y logaritmo de x más, o mejor dicho, igual a una constante. Listo. Una vez que tengamos eso, vamos a ver nosotros, digamos si quieren verlo, acá vamos a tomar de ambos paréntesis o de las funciones en ambos paréntesis, lo que son las funciones comunes y no comunes en, en ambos paréntesis. ¿Cómo? Para este caso, las funciones comunes en ambos paréntesis, ¿cuáles serían? Esta de acá, x al cuadrado por x al cuadrado por y el logaritmo de x y menos y el logaritmo de x. ¿Vale? Esas son las funciones en este caso comunes. ¿Ya? Entonces, como estamos tomando en este caso todo esto, la solución original que sería y raíz de x al cuadrado más 1 más x al cuadrado por y menos logaritmo de x igual a c. Es lo mismo. ¿Ya? Solamente que aquí no aparecería la f. Si quisiéramos hacerla aparecer la f, ¿cómo sería? Por eso les decía que en cálculo 2 van a verlo siempre con la f. O sea, ¿qué pasa? Esta constante es como si fuera al otro lado a restar. Y entonces por eso en esta parte de más 207 en ecuaciones diferenciales esa f es 0. Ya porque miren, si de acá va al otro lado a restar la c que tendríamos, solamente sería la c. Entonces tendríamos lo mismo
más la c, pero como sería igualado a cero, tendríamos la función f. O sea, es casi lo mismo, es lo mismo directamente. Solo que aquí estamos haciendo con otros conceptos, ¿ya? Este es el método corto. Este es el método que yo les recomiendo y que vamos a hacer justamente esto y no vamos a hacer este otro método largo, porque con esto se pierde un poco de tiempo, ¿ya? Especialmente eso vamos a verlo el viernes. Si digamos tenemos una función potencial, o bueno, sí, en este caso queremos hallar la función potencial y es conservativo, en ocasiones lo que es integrales de segunda especie se les va a presentar funciones bien complicadas. Y hacerlo eso es algo horrible por los métodos que, bueno, se puede ver, digamos, en esta parte de exactas, el método largo, y lo más aconsejable va a ser utilizar el método corto, ¿vale? Bien, hasta acá, chicos, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Digan nomás. ¿Nada? ¿Seguros? ¿Sí? Ya. Sáquenle entonces una captura a esta segunda pantalla si quieren ir copiándola en sus cuadernos, pero como les dije, les recalco, van a tenerlo esto en el claro. Ya. Sáquenle una captura, les doy unos segundos y continuamos. Ya. Bueno, entonces yo creo que tal vez ya le han sacado la captura y pues vamos a continuar con esta parte de lo que son las ecuaciones diferenciales exactas con, bueno, yo creo unos dos ejercicios más y luego vamos a ver un poquito de lo que es integrales de línea de segunda especie. Y la próxima ya estaremos viendo rotacional, función potencial, teorema de Green y algunas cositas con áreas y demás. Ya, listo. Entonces continuamos. A ver, no hay nadie que quiera entrar. No, parece que no. Ya, listo. Entonces continuamos. Ya, bien. Ahora sí vamos a continuar con este ejercicio. Este era de un, por ejemplo, de un examen de invierno. Que yo lo tengo, uno muy antiguo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está. Ya. Era por si acaso del 1-2000, no, del curso de invierno del 2016. Era 20 puntos, ¿ya? Y nos dice que era lo siguiente. E elevado a la 2 veces y menos y por el coseno de xy. Todo esto multiplicado por el diferencial de x más 2 veces x por e elevado a la 2y menos x coseno de x por y más 2 veces y. Todo esto multiplicando al diferencial de y. Listo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? El método corto. Vamos a integrar todo esto. Y por ejemplo, para este caso vamos a integrar respecto a x y para este caso vamos a integrar respecto a y. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos e elevado a las 2y, eso saldría como constante. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar respecto a x. Entonces sería diferencial de x. Menos, en este caso y saldría. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos integral del coseno de x por y diferencial de x. Listo. Como les dije, todo esto estaría en paréntesis. Ahora el otro. El otro tenemos que integrar respecto a x, a y, perdón. Entonces x saldría constante. 2 veces x
por la integral de e elevado a la 2y diferencial de y. Mantenemos x constante, entonces saldría x y tendríamos menos x integral del coseno de x por y diferencial de y más integral de 2 veces y diferencial de y todo esto está en paréntesis. Acá en paréntesis y todo esto igual a cero, pero integral de la constante es de cero, una constante c. Listo, integramos respecto a x. Integramos aquí respecto a x que vamos a tener. X por e elevado a la 2 veces, a la 2 veces y, perdón. Derivada de seno, coseno. Lo inverso sería el seno. Entonces tendríamos que todo esto es menos seno de x por y entre y, ¿verdad? Justamente es eso. Más, ahora acá y con y se iría. Y acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá 2 veces x integral de todo esto sería e elevado a la 2y entre 2 menos derivada de seno, coseno. La integral, como es lo inverso, sería menos el seno de x por y entre x. Acá, integral de 2 veces y, eso nos va a dar y cuadrado igual a c. Listo. Ahora, veamos lo que tenemos en común. Esto es ahora lo que les decía en el anterior paso. Tomar de ambos paréntesis funciones comunes y no comunes. Funciones comunes, ¿cuáles serían? X por e elevado a la 2y, x por e elevado a la 2y, menos seno de xy, menos seno de xy. Esos serían los comunes. Los no comunes, ¿cuáles serían? X, o mejor dicho, y elevado al cuadrado. Pero, como les había dicho, nosotros tenemos que tomar los términos comunes y no comunes. Entonces, ¿todo esto qué sería? Sería x por e elevado a la 2y menos seno de xy y más y cuadrado igual a una constante c. Listo, ya está. Así de rápido pueden hacerlo, ¿vale? Si alguno quiere, para practicar y todo eso, puede resolver esta ecuación diferencial por el método largo. Ya puede hacerlo por el método largo. Y va a ver que le va a salir lo mismo. Esto le va a salir. Claro que iba a estar la f y todo lo demás, ¿no? Porque si fuera con la f, si queremos ponerlo la f, tendríamos que hacer lo siguiente. X por e elevado a la 2y menos seno de xy más y cuadrado, la c estaría pasando, pero como es una constante, solamente sería más c igual a una función f. Lo mismo. Listo. Ya está. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? ¿O nada? ¿Nada? Ya. Bueno, alguien más quería entrar. A ver, ya. Listo. Entonces, ya. Vamos a hacer un último ejercicio de esta parte de lo que es ecuaciones diferenciales exactas, ¿vale? Y bueno, luego ya vamos a hacer algo de, ¿cómo se dice? Funciones, no, integrales de línea de segunda especie. Y con eso ya vamos a terminar la clase y al próximo ya vamos a ver, como les decía anteriormente, la parte de rotacional que va a ser muy importante para esta parte. Y bien, ya, ahora sí, continuemos. A ver, uno bonito. Por ejemplo, para que se vayan acostumbrando un poco a estas ecuaciones diferenciales exactas, a ver, 2 veces x por y al cubo más y coseno de x diferencial de x más 3 veces x al cuadrado y cuadrado más seno de x diferencial de y. Listo. Si hacemos por el método largo vamos a tardar, como les decía, pero ¿qué hacemos? Integramos
todo. Listo. Entonces, a ver, para este caso integraríamos respecto a x dejando y constante y para este caso integramos respecto a y dejando x constante. Listo. Entonces, como integramos esto respecto a x, y sería constante, entonces tendríamos 2 veces y cubo por la integral de x diferencial de x. Más, estamos integrando respecto a x, y saldría, ¿y qué tendríamos? Integral del coseno de x diferencial de x. Como les decía, como todo esto está en paréntesis, respetamos los paréntesis. Más, ahora el otro. El otro estamos integrando respecto a y, x sería constante, entonces tendríamos 3 veces x al cuadrado, integral de y cuadrado diferencial de y al otro lado, como estamos integrando respecto a y, x es constante, entonces sería seno de x por la integral del diferencial de y, integral de 0 como es una constante, 0. Listo, entonces acá ¿qué tendríamos? Tendríamos x al cuadrado por y al cubo entre 2 más derivada de seno, coseno. Entonces, como es lo inverso, sería y por el seno de x. Acá se va el 2 más 3 veces x al cuadrado por y al cubo entre 3 más seno de x por y igual a c. Listo. Y como vemos, acá hay términos puramente comunes. Entonces tendríamos x al cuadrado por y al cubo más y veces seno de x igual a una constante c. Listo. Ven que el método corto es más sencillo. Es mucho más sencillo. Nos ahorramos muchos pasos. ¿Ya? Ahora alguno dirá, pero ¿de dónde sale este método corto? ¿Verdad? Este método corto justamente sale de lo que son las integrales de línea de segunda especie, por eso tiene que ver mucho con las integrales de línea de segunda especie. Para hacer esto, este método corto, se tiene que demostrar con una trayectoria, una condición, ya que es muy largo, ya, es largo. Pero una aplicación, si se podría decir, de esas integrales de línea, más que todas las de segunda especie, es justamente poder hacer esto, este método corto, ¿vale? Eso para ahorrarnos pasos y tiempo. Pero bueno, ya, bien, bien chicos. Ahora, para no perder el tiempo, vamos a hacer lo que es, o vamos a entrar a la parte de lo que es las integrales de, ¿cómo se diría? Las integrales de superficie, diré de línea de segunda especie. ¿Ya? Vamos a ver un poquito y el viernes vamos a profundizar esto. Vamos a ver lo que son integrales de línea de segunda especie. Bien, este tipo de integrales tiene la siguiente forma. Integral de línea de una función f en producto vectorial, en producto escalar, perdón, con el vector diferencial de posición. Esto es una integral de línea de segunda, de segunda especie. ¿Vale? Esta forma tiene, donde f, por si acaso, es un campo vectorial. Este campo vectorial puede ser un campo de fuerzas, puede ser un campo eléctrico, puede ser un campo magnético. En eso, no, bueno, dependiendo en el tema en el cual estén, va a tomar distintos significados. Por ejemplo, en la parte que es física 100, esta integral tiene como resultado el trabajo, ¿ya? El trabajo realizado por un campo vectorial de fuerzas.
Ustedes ahorita están, bueno, yo creo que mayoría o tal vez algunos ya lo han pasado de largo, lo que es campo eléctrico, ¿verdad? En lo que es física 102, por ejemplo, es la interpretación de este integral de línea que estamos viendo acá. Por ejemplo, ustedes lo han visto de otra manera. Bueno, eso era con superficie, ¿no? Es algo similar a esto, algo similar, pero ustedes lo han visto de esta manera. ¿Cómo era? Ah, sí, ya me acuerdo. Era integral de línea del campo eléctrico con el vector diferencial de posición. Esto lo han visto, ¿sí o no? Este integral que era es el diferencial de potencial, la diferencia de potencial, ¿verdad? O la tensión que se denomina. Ustedes también, por ejemplo, en física 200, a este integral que ven acá, o sea, esta forma de esta integral, la van a ver de otra forma en la cual ese campo vectorial va a ser el campo magnético y esto va a ser permeabilidad del vacío por la intensidad de corriente. O sea, miren, para cada materia en la cual ustedes vean, este integral de línea de segunda especie va a tener distinta interpretación. En física 100, que es el trabajo realizado por un campo vectorial. En física 102, que es justamente este integral de segunda especie, la diferencia de potencial realizada por un campo magnético, un campo eléctrico, perdón, porque la diferencia de potencial que es trabajo por unidad de carga, ¿verdad? En física 102 que van a ver esta ley, no me acuerdo de cuál era, ley de Gauss, no, no es la ley de Gauss, ahorita no me acuerdo, pero, por ejemplo, esta es una ley, ¿ya? Una ley de una trayectoria cerrada, pero, por ejemplo, este integral de acá, tiene un significado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una corriente que pasa por un conductor, esto genera un campo magnético y ese campo magnético va a ser todo lo que está encerrado alrededor de esa curva y todo eso, pero bueno, eso incluso esta parte forma parte de las leyes de Iguazi, pero bueno, esa es la parte incompleta, pero bueno, ya. Lo que nos interesa es esto, ¿no? La forma de una integral de línea de segunda especie. Esto es lo que nos interesa mucho, ¿ya? Ahora, ¿cómo es esta parte? Esa integral de segunda especie, nosotros podríamos interpretarlo de la siguiente manera. Nosotros en el espacio vamos a tener una curva, ¿ya? Una curva C a lo largo de la cual se integra, se evalúa la integral o se integra si quieren verlo. Esto es la curva C. Digamos que tenemos nosotros una partícula acá y la ubicamos con el vector de posición R de T, ¿vale? Y nosotros movemos la partícula a lo largo de esta curva, ¿vale? Justamente acá aparecería lo que es el vector diferencial de R. ¿Quién mueve esta partícula a lo largo de la curva? Eso lo mueve un campo vectorial, puede ser de fuerzas, puede ser un campo magnético, no hay problemas respecto a eso, pero a esa curva lo mueve justamente lo que es un campo de fuerzas, ¿ya? Lo mueve un campo de fuerzas, así de esta manera. Un campo de fuerzas en todas direcciones, ¿vale? En todas direcciones, un campo de fuerzas o un campo vectorial. Entonces, por ejemplo, eso está en el Stewart. Por ejemplo, en el Stewart, la definición de integral de segunda especie es el trabajo. Pero si vamos yendo con otras materias, vamos a ver que tiene distintas aplicaciones o, bueno, distintas interpretaciones en sí, ¿vale? Ahora, esto de acá, aquí, todo bonito, ya. Esto nos va a interesar por ahora en MAT 102. Esta interpretación es lo que nos va a servir mucho,
¿ya? Porque incluso hasta en examen les puede decir calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas y todo lo demás, ¿vale? Eso es, chicos. Ahora, también como nosotros sabemos, como R, ese vector R es función de t, el diferencial de R, ¿cómo podríamos expresarlo? Como la derivada del vector de posición diferencial de t, ¿verdad? De esta manera también podemos expresarlo, lo que es el diferencial de R, porque este es solamente por definición, ¿verdad? Lo que está en libros. Ahora, para esta parte de cálculo 2, esa, ese campo de fuerzas F va a tener tres componentes. Puede tener tres o puede tener dos, ¿ya? Vamos a hacerlo de manera general en el espacio, en el cual tendría componentes P, Q y R. O sea, en las tres dimensiones. Esto sería en R3 o lo que sería el espacio. Ya podemos también tener ese campo de fuerzas en dos dimensiones solamente. P en Y o P en X y Q en Y. Esto justamente vamos a tener en R2 o el plano, ¿no? En este caso sería el plano XY, ¿verdad? Cualquiera de estas dos formas puede ser, o sea, ya sea en el espacio o en el plano. Ahora, si hacemos eso, chicos, podemos hacer lo siguiente. Y esto lo han debido ver mucho, tal vez en solucionarios, hasta el Inge ya ha hecho ejercicios, eso me he dado cuenta ayer. Y bueno, antes que nada, sáquenle una captura a esto, un ratito, sáquenle una captura. Y también hasta que le saquen una captura, eso les pregunto, ¿hay alguna duda hasta acá o nada? ¿Nada? Bueno, entonces sáquenle la captura. Y les recalco, esto lo van a tener en el Classroom, así que hasta lo grabado para los que no han podido asistir. Pero bueno, ya. Unos segundos más les voy a dar. Ya, ahora sí continuemos. Bien, ya. Ahora, vamos a ver esta interpretación, la que habíamos visto de física 100, que esta integral de segunda especie es el trabajo realizado por un campo de fuerzas a lo largo de una curva. Ya. Ahora, nosotros sabemos que el vector de posición puede depender del tiempo, va a depender en sí del tiempo, de un parámetro t si quieren verlo, pero tiene componentes en x, en y y en z, ¿verdad? ¿Qué pasa si derivamos totalmente esto? Tendríamos derivada de r que va a ser igual. Diferencial de x más diferencial de y más diferencial de z. Si estamos considerando en el espacio, ¿qué vamos a tener? P en i, q en j, r en k. Entonces vamos a hacer el producto escalar, perdón. Sería la integral de p, q y r en producto escalar con el vector diferencial de posición que sería diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Entonces con esto tendríamos lo siguiente, que el trabajo sería la integral, producto escalar a la serie sería p diferencial de x más q diferencial de y más r diferencial de z. Y esto es lo que han visto con el ingeniero, ¿verdad? Esta forma de la integral de segunda especie. ¿Esto cuándo es? Cuando estamos en el espacio. Si nosotros estuviéramos en el plano, o sea, para el plano, voy a decir, para el plano, si fuera el plano XY, R, la componente R, puede tener componente, ¿verdad? Puede tener componente, pero ese diferencial de Z, ¿qué va a ser? Cero.
Entonces se va a reducir solamente a P de XY más Q diferencial de Y. Y esto justamente es para el plano. Listo. Ahora, esta partecita que ustedes ven acá, si se dan cuenta, se asemeja mucho se asemeja a la forma de una ecuación diferencial de primer orden. Por eso es que les decía, esta parte de ecuaciones diferenciales exactas es muy importante para esta parte, especialmente para saber si el campo es conservativo o no conservativo. ¿Ya? Bien, eh, vamos a verlo ahora con un ejercicio algo corto, ¿ya? Vamos a verlo con un ejercicio corto. Pero ahora para esta parte de integrales de línea de segunda especie, como habíamos visto ayer para las de primera, y para las de segunda, nosotros tenemos que parametrizar la curva en función a un parámetro t, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio, el cual nos dice calcular la integral w igual al integral de línea, y acá es lo siguiente, x al cuadrado menos y por z, todo eso por el diferencial de y, más y cuadrado menos x por z, diferencial de y, menos y x por y, diferencial de z. Si la curva C, vamos a decir, si la curva C es C dos puntitos, x igual a t, y igual a t cuadrado entre 2, z igual a t cuadrado, t a la cuarta, perdón, entre 2. Y y la partícula se mueve del punto A, 0,0,0 al punto B, 1,1 medio. Listo. Eso es, este ejercicio. Calcular la integral si la curva es esto y la partícula se mueve del punto A al punto B. Bien, esto vamos a hacer ahora y es algo muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. No es complicado, pero tenemos que hallar justamente el parámetro t, pero ya está en función a un parámetro t, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar ahora todo, vamos a cambiar todo, o sea, ¿qué quiere decir? Estos diferenciales en función a t, ¿ya? Y no solamente eso, estas funciones, porque si nos damos cuenta, esta integral sigue este orden, ¿verdad? Sigue esta forma, tiene esta forma, mejor dicho. Ahora, lo que tenemos que hacer, estos de verde que están acá serían las componentes del campo vectorial, en este caso del campo vectorial de fuerzas, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que llevar todo en función a t. Eso es la cuestión en este caso o la forma en la cual se resuelven estas integrales de línea. Tenemos que llevarlo todo de forma paramétrica en función a un parámetro t o cualquier otro parámetro. Generalmente es el parámetro t. Todo tenemos que llevarlo en función al parámetro t. Entonces vamos a ir derivando, ¿ya? A ver, me voy a copiar la curva al otro lado. Esto de acá, acá. Bien. Esto de aquí, chao. Y esto de acá, chao. Ya. Entonces, miren, tendremos que poner diferencial de x, diferencial de y diferencial de z en función a los diferenciales de t. Para eso vamos a derivar esto, o sea, toda esta curva, todo esto de acá,
¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener, si derivamos de x, vamos a tener diferencial de x, ¿qué va a ser? Diferencial de t. Listo, ya tenemos el diferencial de t en función al diferencial de t. Diferencial de x en función al diferencial de t, perdón. Derivamos de y y tendríamos diferencial de y, ¿qué va a ser? 2 veces t diferencial de t. O directamente t por diferencial de t. Listo, ya tenemos el diferencial de y en función al diferencial de t. Vamos a derivar ahora z. Eso sería 4 veces t al cubo entre 2 diferencial de t. Mitad 2, entonces tendríamos 2 veces t cubo diferencial de t. Ya tenemos el diferencial de z en función al diferencial de t. Ahora todo lo que tenemos que hacer es reemplazar esta x, y, z en las respectivas x, y, z que vemos en toda la ecuación. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces eso vamos a proceder a hacer, pero ahora miren, nos dice que se mueve del punto A al punto B, ¿verdad? Entonces tenemos que hallar el parámetro t de dónde a dónde se mueve. Si nos damos cuenta fácilmente, esto sería x, y, z para A, para B, x, y, z. Si nos damos cuenta, miren, acá, si x vale 0, ¿cuánto va a valer t? 0, ¿verdad? Y acá, como x vale 1, ¿cuánto va a valer t? 2, o 2, mejor dicho, 1, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde a dónde varía t? De 0 a 1. Entonces, la integral va a ser de 0 a 1. Si hacemos con los otros, digamos con y, va a salir lo mismo. Y vale 0, t va a valer 0. Y vale un medio, pero y vale t entre 2, entonces 2 con el 2 va a ser 1, t cuadrado igual a 1, vas a tener más menos 1, pero como para ambos tiene que ser igual y es 1, entonces vamos a tener lo mismo, pero para este caso sería la parte más fácil para x. Listo. Entonces para este caso, ¿qué tendríamos? Que t, ¿de dónde a dónde varía? Varía de 0 a 1. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser reemplazar los valores de x y y, esos valores de x y y, en lo que es la integral original. Todo esto para calcular directamente, ¿vale? Todo esto directamente para calcular. Listo. Entonces esto lo borro. Esto, chao. Esto de aquí igual. Esto de acá y esto de acá. Listo. Entonces tendría todo esto y tendría que ir reemplazando los valores. Listo. Esto de acá y esto de acá. Bien. Si nos damos cuenta ahora y vemos, diríamos W integral que va de 0 a 1, x al cuadrado. X al cuadrado es t cuadrado menos y por z. Eso sería t cuadrado entre 2 por t a la cuarta entre 2 por diferencial de t más y cuadrado. En este caso sería t a la cuarta entre 4 menos t por z. En este caso z es t a la cuarta entre 2. Diferencial de y es t diferencial de t menos x, en este caso x es t, por y, en este caso y es t cuadrado entre 2 por diferencial de z, que es 2 veces t cubo diferencial de t. Listo. Entonces, si hacemos operaciones, que tendríamos? Integral de 0 a 1. Podemos factorizar el diferencial de t. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener acá t cuadrado menos t a la sexta entre 4 más, acá si repartimos el t, vamos a tener t a la quinta entre 4 menos, aquí vamos a tener t a la quinta por t, entonces eso va a ser t a la sexta entre 2 menos, ahora acá tendríamos 2 con 2 se iría, tendríamos acá t cubo por t cubo, t a la sexta por diferencial de t. Listo, entonces tendríamos integral de 0 a 1
acá, si hacemos operaciones, a ver, ¿dónde está la cálculo? Hacerlo rápido. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Entonces tendríamos menos un cuarto, menos un medio, menos uno. Eso nos va a dar menos 7 cuartos de t a la sexta, más t a la quinta, entre 4, más t al cuadrado. Listo. Eso tendríamos diferencial de t. Bien, entonces ahora solamente esto nos quedaría integrar. Entonces, si integramos, tendríamos menos 7 cuartos de x a la sexta más x a la quinta entre 4 más x al cuadrado. Esto que va de 0 a 1. Y eso, ese integral, nos dice que nos da un octavo. Listo, ya está. De esta manera se realiza lo que es una integral de segunda especie. Tenemos que parametrizar todo, tanto x, y, z, los diferenciales y el límite de integración tiene que depender solamente del parámetro, o sea, de los valores que puede tomar el parámetro. ¿Vale? Listo. ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? Porque con esta parte ya terminaríamos, porque la siguiente ya voy a hacer la parte de rotacional, campos vectoriales conservativos y teorema de Green y toda esa parte. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Nada? Bueno, entonces voy a tomar que no. Y bueno, entonces miren, hasta acá llegaríamos con la clase de hoy. Si quieren, saquen la captura y todo lo demás. Eh, Todo esto ha sido esta parte de ecuaciones diferenciales exactas, ¿vale? Repásenlo toda esta parte, porque va a ser muy necesario, porque saber esto, por ejemplo, de si es conservativo o no conservativo y hallar la función potencial con esta parte de ecuaciones diferenciales exactas, les puede reducir mucho su problema. Si es algo muy complicado, les puede reducir harto. Y especialmente con el concepto que vamos a ver el viernes de rotacional, van a ver que es súper sencillo esta parte. Y si entra también integral de segunda especie, ya tienen, ya sea 20 puntos o 25 puntos, porque como les digo, no es complicado, es súper sencillo. ¿Ya? Bueno, entonces hasta acá sería la clase de hoy, chicos. Ya hemos visto esta parte, toda esta parte, cualquier cosa que tal vez no lo hayan entendido, esto va a estar en mi canal del Gato Ingeniero, lo voy a subir, ¿vale? Entonces hasta aquí llegaríamos.